Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad. Expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo. El papel que juega la política pública al interior de una sociedad implica legitimar al Estado no solo por su carácter instrumental en la provisión de servicios básicos o la administración de bienes públicos. Son apuestas sociopolíticas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que son definidas por la misma sociedad. Luego de 200 años de vida republicana, Colombia dio un giro político de 180 grados y su electorado eligió a un gobierno de centro-izquierda, que desde el momento de su posesión el 7 de agosto de 2022 enfrentará grandes desafíos en el manejo de la política pública del país. Lograr una verdadera unidad nacional y una política construida desde las regiones será el principal gran reto del nuevo gobierno nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, excelencia con talento humano y al servicio de la comunidad. Hoy en nuestro tema central hablaremos de los desafíos de la administración pública en el nuevo gobierno nacional. Para abordar este tema nos acompaña el profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, Byron Otálvaro Marín, docente e investigador del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, trabajador social y magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle y doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Es el coordinador de la línea de investigación en política social del Grupo de Investigación de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad del Valle y director del programa de Administración Pública de esta universidad. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nilson, para ti y para toda tu amable audiencia. Gracias por la invitación al programa. Bueno, entremos en materia, que es un tema de mucha actualidad. Vamos a hablar de políticas públicas y con el próximo gobierno que entra el próximo 7 de agosto. ¿Cuál es ese análisis que nosotros podemos hacer, profesor Byron, de lo que ha sucedido, este giro de 180 grados de cambio de política en nuestro país? Sí, yo creo que la campaña electoral y la elección del nuevo presidente de la República está mostrando la necesidad urgente de transformaciones en tres aspectos, a mi manera de ver. La primera tiene que ver con la necesidad de cambios en la cultura política. Nosotros venimos de una cultura política del odio, de la polarización, del rechazo y de la negación al contrario, de la construcción a veces de un enemigo interno, y creo que eso le ha hecho mucho daño a la democracia colombiana, a las instituciones, pero también a la sociedad misma, porque ese proceso de polarización, odio y negación del otro a veces lo que genera es una serie de tensiones en las instituciones, en la sociedad, en la economía, que creo que, digamos, tiene que hacerse un salto, un pasar la página en ese aspecto. No va a ser fácil, va a ser un camino, digamos, de procesos de entendimiento, de deliberación política mucho más amplio. La campaña electoral también muestra, digamos, la necesidad de cambio de la población, de la ciudadanía en general. Votaron por opciones de cambio. Votaron por opciones, digamos, distantes a los partidos tradicionales, al partido de gobierno. Votaron también por, digamos, construir una nueva realidad para el país y por pensar cuál debería ser ese país que la ciudadanía espera. Indudablemente también hay una fatiga y un cansancio con el sistema político actual y con la forma como se ha ido, digamos, implementando las políticas públicas en el país, generadoras de una serie de situaciones de corrupción, de clientelismo, en donde, digamos, se aprovechan las instituciones para beneficio de grupos políticos, de actores institucionales, de actores económicos,
y no en beneficio del conjunto de la sociedad como debería ser. Sí. Después de 200 años de vida republicana, profesor, pues hay un cambio, uno podría decir, hacia la izquierda o hacia la centroizquierda. Sí, después de 200 años yo creo que es en la primera ocasión que nosotros los colombianos vamos a tener un gobierno de transición. Venimos de gobiernos absolutamente conservadores, anclados, digamos, en la lógica del conflicto y anclados también en las conflictividades violentas, más de 60 años de una guerra interna en el país y de la imposibilidad de construir acuerdos de paz que vayan en el camino de una paz estable y duradera, como se planteó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Yo creo que, digamos, la nueva elección está mostrando la necesidad del país, del conjunto del país real, no del país político solamente, sino del país real, por entender o por, digamos, avanzar a la sociedad, en la sociedad en una propuesta, digamos, pacifista, una propuesta de bienestar general para el conjunto de la población, una propuesta que implique a la ciudadanía social, a la ciudadanía en general. Yo creo que ese es, digamos, el principal aporte de ese proceso, de ese cambio que nosotros hemos sentido. Ahora se habla de un gran pacto nacional, de un gran acuerdo nacional de país. Estamos viendo, digamos, en este momento una transición en ese aspecto. No habíamos observado, digamos, eso hace muchos años, que las fuerzas opositoras lograran, digamos, incorporarse. Como dicen por ahí, de sentar al gato y al ratón. Exacto, incorporarse a un acuerdo nacional. Yo creo que en eso es un momento histórico, es una realidad muy interesante para los que hacemos análisis político, porque está mostrando, digamos, que a pesar de que hay toda esta serie de polarización, de odio, de macartización, de la construcción de enemigos internos, pues también hay la necesidad de generar un clima un poco más de paz, un clima de negociación y acuerdos sobre los asuntos fundamentales del país, que a mi manera de ver son básicamente tres. Uno, el problema de, digamos, generar un país que logre justicia social para el conjunto de la población. Dos, instituciones sólidas, robustas, que garanticen el contrato social. Y tres, yo creo que es muy importante, digamos, que nosotros tratemos de cambiar esa idea de que este es un país profundamente centralizado, Nilson. Yo creo que ahí hemos tenido un país que ha sido centralizado, que no ha escuchado a las regiones, que no entiende qué pasa en las regiones, que no logra visualizar realmente los problemas de los territorios y de la localización de esas políticas. Precisamente porque es importante analizar y vivir el país desde las regiones. Sí, yo creo que lo que está mostrando también en las elecciones, fíjate que es un país que se divide por regiones, ¿no? Es la región del Pacífico, la región del Atlántico, la Amazonía y la Orinoquía votaron por una propuesta de cambio. Y digamos el altiplano, la Antioquia y esta otra región más del centro, Santander, siguen votando por un país conservador, por un país, digamos, autoritario, por un país que niega el conflicto armado, que niegan las conflictividades violentas. Yo creo que en eso hay una transformación también, y es que te acuerdas del plebiscito por la paz, sí, y es que el mismo mapa político, y ahí uno lo que puede ver es, digamos, una necesidad de cambio de los sectores que han estado más ausentes, más excluidos, de los sectores que son más desiguales en el país. ¿Usted cree que la pandemia y el estallido social tuvo algo que ver con ese giro de 180 grados? Claro, la pandemia, digamos, mostró que realmente nosotros no tenemos un sistema de bienestar, que nosotros tenemos es más bien un sistema de bienestar incompleto, que nuestras instituciones de bienestar no garantizan digamos, la protección del conjunto de la población. La pandemia, digamos, mostró que necesitamos políticas sociales más robustas. Y también el estallido social también mostró un aspecto muy interesante, y es donde la pandemia fue más
fuerte, donde la pandemia se vivió con, digamos, mayores precariedades, donde mostró mayores dificultades, es donde el estallido social también fue más fuerte. Eso también nos tiene que llamar la atención, Nilson, es sobre el papel de los movimientos sociales, el papel de las organizaciones sociales frente a estados que no son robustos institucionalmente. Las sociedades tienen que construir procesos sociales, procesos comunitarios, procesos organizativos, y eso también de alguna manera mostró el estallido, la revuelta popular, en especial un actor o dos actores si se quiere, los jóvenes y las mujeres ahí jugaron un papel significativo. Profesor Byron, nosotros seguiremos hablando en unos minuticos de los desafíos de la administración pública en el nuevo gobierno nacional. Nosotros vamos a una información importante con nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Como un reconocimiento a su nivel académico, más de 80 estudiantes de diferentes semestres del programa de Contaduría Pública recibieron las becas que los acredita como los mejores. La universidad en la normatividad dice que para un estudiante ser merecedor de los primeros 5 puestos tiene que tener un promedio semestral mínimo de 3.8 y el promedio lo han superado con creces. Las becas entregadas para los mejores estudiantes del periodo febrero-octubre de 2021 se convierten en un estímulo para seguir siendo los mejores de su clase. Yo lo tomo como un incentivo para mejorar cada día más, para darme cuenta que puedo dar más de lo que estoy dando en este momento, cada día mejorar. Yo siento que este reconocimiento es un impulso a seguir mejorando y a seguir siendo uno de los mejores de la carrera. Económicamente también nos ayuda mucho, pues es una motivación más para seguir siendo los mejores. La exoneración del 100% de la matrícula básica es una invitación a los estudiantes para seguir demostrando su compromiso con la excelencia. Regresamos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, excelencia con talento humano, hablando y analizando lo que son los desafíos de la política pública con el nuevo gobierno nacional y hablando con el profesor Byron Otálvaro. Bueno, las coaliciones, profesor, ¿qué papel fundamental cumplieron dentro de este cambio de gobierno? Sí, yo creo que a futuro lo que se está observando, no solamente en Colombia, sino en el orden global, es, digamos, la necesidad de construir consensos, acuerdos nacionales, fundamentales este aspecto. Digamos, las coaliciones políticas están mostrando también una fractura de los partidos políticos. No hay en este momento partidos sólidos, partidos que le logren hablar a la sociedad en su conjunto. Los partidos están muy fracturados. En Colombia es una evidencia concreta, ¿sí? Digamos que ni siquiera el partido de gobierno y tampoco los partidos, digamos, llamados progresistas han logrado construir consensos internos. Y por eso la política de coaliciones ha jugado un papel importante en la actualidad. Y los grandes líderes políticos, pues lo que tienen que hacer es ese tipo de consensos, acuerdos, para llegar, digamos, a construir apuestas de país, a construir apuestas de región, apuestas locales. Si tú ves cómo fueron elegidos nuestros gobernantes a nivel departamental y a nivel local, fueron, digamos, elegidos a través de coaliciones políticas. Y lo mismo sucedió en el nivel nacional. Esto también está mostrando que hay un problema en los liderazgos políticos, que hay un problema también en la dificultad de construir en los partidos programas de país, programas de región, programas locales. Por eso ahora casi todos tienen que llegar, no solamente en la campaña, sino en el gobierno, a gobernar con coaliciones. Y eso es un asunto también complejo, porque requiere una dinámica diferente a la de solamente repartirse el botín burocrático. Requiere de alguna manera superar esa lógica
del reparto burocrático para llegar a consensos sobre políticas, sobre planes de desarrollo, sobre programas de país, que es lo fundamental. Sí, profesor, hablando de políticas públicas, ¿cuáles son las que se requieren para mejorar el futuro del país, para mejorar el Estado? Sí, en esto yo creo que nosotros, como lo planteaba de pronto el profesor André Noel Roth y lo planteaba el profesor Pablo Sanabria, nosotros tenemos un déficit en términos de tres cosas que a mí me parecen centrales. Por un lado, mayores facultades para las instituciones. Las instituciones, como lo decía ahora, son muy centralizadas. Las instituciones del gobierno nacional siguen operando desde lógicas centralizadas y desde allá se piensa en el país. Por eso la gente dice es que las políticas las realizaron en un escritorio y no realmente con acuerdos, con mecanismos de participación, con vinculación de esas instituciones a los territorios. Ahora se está hablando de llevar algunos ministerios a las regiones. Yo creo que eso también tiene que ser así porque, digamos, todo tiene, digamos, que ser tramitado, pensado, desarrollado e implementado desde Bogotá. A las regiones les queda muy difícil, digamos, arribar a esas lógicas que tiene hoy Bogotá. E ir a Bogotá, que le abran la puerta del ministerio. No, eso cada vez es más difícil. Profesor, ¿cuál es el balance hablando de gestión pública que tiene este gobierno saliente? Sí, yo creo que el balance está mostrando primero el debilitamiento de las instituciones. Las instituciones quedaron, digamos, muy agotadas, quedaron diluidas frente a este tipo de políticas. Las instituciones hoy no tienen, digamos, algo que a mí me parece fundamental y es capacidades para actuar en función de los problemas que cada vez la sociedad exige y que exige de una manera más compleja. Digamos, las instituciones, el gobierno que sale deja unas instituciones con pocas capacidades para operar y para intervenir los problemas que la ciudadanía exige. Por ejemplo, en materia de política social hoy se necesita una reforma al sistema de salud. Por ejemplo, se está hablando de un nuevo ministerio de la igualdad. Por ejemplo, se está hablando de un ministerio de la paz. Yo creo que la sociedad tiene que ir construyendo nuevas capacidades para intervenir esos problemas que son cada vez más complejos. Y te agrego algo adicional, y es que las instituciones que nos dejan son instituciones que no tienen soportes institucionales en los territorios. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte, ¿cuáles son los soportes institucionales que tiene la ciudad de Cali? Ahí nos toca trabajar muchísimo para pensar a futuro y es, más allá de hacer eventos, Nilson, más allá de hacer programas como el que estamos viviendo en la actualidad de eventos y eventos deportivos, yo creo que más allá de eventos deportivos debemos es dejar instalada una capacidad en los territorios para que los territorios puedan desdoblar políticas institucionales con mayor facilidad. De formación, por ejemplo. Claro. Necesitamos, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos la carrera administrativa, y es que los funcionarios realmente correspondan a lógicas meritocráticas, que los funcionarios puedan desarrollar sus políticas más allá de un gobierno. Nosotros somos profundamente gobiernistas, ¿sí? Sí, claro. O sea, cada gobierno llega a inventar la rueda cada 4 años, pero nosotros deberíamos de alguna manera pensar en fortalecer la institucionalidad pública en el nivel central de gobierno, en el nivel regional. Hoy hay una deuda con el nivel regional y es que no hay una estructura institucional del Pacífico colombiano. Tenemos que inventar una lógica regional para pensar los problemas del Pacífico colombiano, los problemas de Chocó, de Valle, de Cauca, de Nariño. Nosotros ahí tenemos un déficit, y es un déficit que en el siglo XXI nos está cobrando factura, porque el Pacífico de alguna manera tiene una conexión con China, con Asia. Y ahí nosotros, ¿cuál es el nivel de competitividad que nosotros tenemos en una visión prospectiva
de ese carácter. Profesor Byron, hablando del tema de territorialidad, ¿qué propuestas se pueden hacer desde el Pacífico colombiano para ese nuevo plan de desarrollo del gobierno electo? Sí, yo creo que el Pacífico colombiano tiene en el diagnóstico 3 cosas que son sobre las cuales habría que intervenir de manera urgente. Lo que yo decía, y es el primero, la continuidad de la conflictividad violenta. El Pacífico es una de las regiones en donde las situaciones de violencia son más exacerbadas. Ahí necesitamos no solamente una política de corte autoritaria para intervenir a estas, digamos, iniciativas multicrimen que hoy aparecen en el territorio, sino que necesitamos una política de paz estable y duradera que esté acompañada fundamentalmente de unos desarrollos institucionales y de unas políticas sociales robustas, como lo había planteado. El segundo elemento tiene que ver con el tema del modelo de desarrollo. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo extractivo, acaparador, modelo de desarrollo que es insuficiente para estos territorios. Nosotros hemos venido aquí investigando desde la Universidad del Valle otras alternativas al desarrollo. La palabra desarrollo ya empieza a hacernos, digamos, roncha, como dice popularmente la población. Yo creo que hay que pensar en todas las iniciativas locales, en todas las iniciativas territoriales. Hay que pensar en políticas públicas localizadas, territorializadas. Hay que pensar en superar la idea de que los departamentos son solamente departamentos de una región. Hay que trabajar en iniciativas de cooperación institucional entre municipios, entre departamentos en la región. Es necesario generar iniciativas de cooperación que las tienen las universidades alrededor de, digamos, la cooperación entre todo el sector universitario, en todo el clúster universitario. El Valle del Cauca tiene en ello un potencial enorme, desaprovechado en ocasiones. Digamos, aquí tenemos unos think tanks, unos tanques de pensamiento significativos, valiosos, que no los hemos logrado aprovechar. Entonces, si eso no lo hacemos, indudablemente el Pacífico no va a lograr superar esas tensiones. Y el tercero, que me planteabas, tiene que ver con, digamos, todas esas iniciativas que tienen los movimientos sociales, que tienen las organizaciones sociales. Yo creo que nosotros no hemos aprovechado el potencial que tienen las organizaciones, los movimientos sociales. Digamos, la vida comunitaria aquí es riquísima, es valiosísima. Hay toda una serie de iniciativas de innovación social y comunitaria que son las que hoy le están haciendo procesos de intervención a la población. Están de alguna manera trabajando de la mano con las comunidades en sus problemas, pero no las visibilizamos, no le hacemos de alguna manera apoyos significativos para que ellas puedan implementar sus tareas de una manera más adecuada. Sí. Profesor Byron, nosotros seguimos hablando en el próximo bloque de los desafíos de la administración pública en el gobierno nacional, el que llega el próximo 7 de agosto. Nosotros vamos a una información importante con nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Para conocer el camino que ha llevado a la excelencia universitaria al programa de comercio exterior y hacer alianzas estratégicas que permitan mejorar los procesos educativos, 70 estudiantes de la Universidad del Nariño visitaron la Facultad de Ciencias de la Administración. El programa de comercio exterior es un referente nacional y por eso constantemente tenemos visita de universidades públicas y privadas que quieren conocer nuestras experiencias. En este caso tenemos la Universidad de Nariño, que nos está visitando para conocer nuestro contenido curricular de pregrado y la posibilidad de desarrollar una alianza estratégica para la maestría en comercio internacional. A nosotros nos interesa la maestría en comercio internacional de aquí de la Universidad del Valle. Como universidades públicas, pues manejamos una misma filosofía y un mismo conocimiento. Los estudiantes de la Universidad del Nariño reconocieron las fortalezas que tiene la Facultad de Ciencias de la Administración y sus programas de excelencia. Lo más importante, y creo que es algo que me llama mucho la atención, es la orientación que tienen los profesionales y de por sí el programa de comercio internacional,
que siempre busca como preparar muy bien a sus profesionales en la parte de los idiomas, también el hecho de estar muy actualizados con lo que está pasando en el mundo, en las tendencias. Para los estudiantes de la Universidad del Nariño, conocer la calidad académica de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle es una invitación a que en un tiempo no muy lejano puedan hacer parte de la excelencia unibayuna. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Continuamos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, Excelencia con Talento Humano, hablando con el profesor Byron Otálvaro Marín de los desafíos en política pública que tiene el nuevo gobierno nacional. Profesor, desde una visión prospectiva, ¿cuáles son los retos que usted identifica para los próximos 4 años en materia de gestión pública? Sí, en materia de gestión pública hay varias situaciones y eso ya pues hemos venido discutiéndolo. Por ejemplo, está todo el tema de la profesionalización del servicio civil, de la carrera administrativa. Nosotros realmente no tenemos una Comisión Nacional del Servicio Civil fuerte, robusta, sólida, que nos permita trabajar en ese aspecto. Lo que decía anteriormente, las capacidades institucionales de los municipios para enfrentar grandes desafíos como la paz territorial, pues lo que uno observa es limitaciones, restricciones. O sea, un problema como este tan complejo, sin capacidades institucionales, pues no lo vas a poder desarrollar. Nosotros desde la Universidad del Valle hemos implementado varios programas académicos que van en esa vía. El programa de pregrado en Administración Pública, del cual yo soy director, el programa de especialización en Gerencia Pública, la maestría en Políticas Públicas, el doctorado en Gobierno, van en la vía de formar lo que nosotros llamamos cuadros administrativos y políticos para el futuro. La necesidad de fortalecer la administración pública con conocimiento, porque hoy lo que tenemos es una serie de profesionales que llegan contratados por cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, sin poder resolver la agenda gubernamental, sin poder resolver políticas de largo plazo, de largo aliento. Y muchos otros con cuota política. Claro, digamos ahí las instituciones pues se ven afectadas por ese tipo de contratación. Necesitamos que a futuro pues esos procesos de contratación sean de largo aliento y que la política no sea regida solamente por una lógica burocrática de los partidos o de ganar cuotas políticas de los partidos. Necesitamos en eso, digamos, fortalecer las instituciones para pensar en eso. El segundo elemento que creo es central es que hay toda una serie de acciones para pensar el tema de la asociatividad municipal, de la asociatividad entre municipios. A futuro yo creo que eso tiene que fortalecerse, las tareas que hacen municipios como Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, pues tienen que ser asociativas. No podemos resolver el problema económico solamente desde Cali, tenemos que resolverlo hasta con Florida, con Pradera. Digamos, la ciudad es una ciudad-región. Ampliar esa área metropolitana. Ampliar esa mirada sobre los problemas que tienen las ciudades. Lo decía anteriormente, el tema de la asociatividad regional. Nosotros debemos generar procesos de innovación regional en ese aspecto. Han existido algunas iniciativas, visiones prospectivas, planes prospectivos, pero creo que hay que superar esa idea ya de los planes para construir instituciones. Yo creo que tienen que haber instituciones con mayores capacidades, con mayores facultades, con mayores soportes para la región. Y el tercer elemento que a mí me parece central a futuro y es el tema, y está exigiendo la población, la campaña electoral lo está mostrando, es que la necesidad de educar al ciudadano. Y esa formación, esa educación, pues no puede quedar solamente en la Escuela Superior de Administración Pública, tiene que quedar en programas e iniciativas de formación que están por fuera de la ESAP, que están ahora, por ejemplo, en la Universidad del Valle, en la Universidad del Cauca, en la Universidad del Chocó, en la Universidad de Nariño. Yo creo que estas instituciones educativas públicas
se tienen que fortalecer en eso, en formar a esos nuevos ciudadanos, pero también, Nilson, a los profesionales que están allá en la administración pública. Muchos de ellos desconocen qué es la gestión pública, desconocen qué es la historia de la administración, cómo nosotros hemos construido estas instituciones. En Cali, para citar un ejemplo, estamos haciendo el proceso de distritalización de la ciudad. Estamos haciendo en este momento Cali Distrito. Pero ahí se necesitan reformas administrativas, se necesita participación de la ciudadanía en ese proceso. Se viene una gran discusión en el Consejo sobre la distritalización. Y la distritalización no puede quedar solamente en un documento, en un acuerdo municipal. Eso tiene que quedar en la posibilidad de que la gente de a pie, el ciudadano común y corriente, lo pueda visibilizar. Porque al ciudadano de a pie solamente le llegan las facturas, el recibo del agua, el recibo de la energía, pero no les llega ningún tipo de incentivo de parte de los gobiernos locales o regionales. Pues profesor Byron Otálvaro Marín, nosotros le agradecemos este espacio que ha tenido con Red Empresarial para analizar cuáles son esos retos de la administración pública con el nuevo gobierno y lo que nos espera durante esos próximos 4 años que esperamos sean mucho mejores. No, Nilson, estaré aquí pendiente del programa de Red Empresarial, una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Administración, y creo que es un aporte significativo, valioso para la región. Así llegamos al final de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Nosotros esperamos dentro de 8 días. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.